rompecabezas. Zona Central. Amigos, la puesta de manifiesto por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, entre el 27 de febrero y el 27 de marzo últimos de la comunicación del proyecto de planta de celulosa Paso de los Toros con el fin de obtener la viabilidad ambiental de localización, permitió acceder por vez primera a datos oficiales provenientes de la empresa UPM sobre las principales características de este proyecto. Una de las primeras cuestiones que llaman la atención es la disparidad, ¿verdad?, entre las cifras anunciadas al público por el Gobierno Nacional y los números posteriores a medida que se va concretando el proyecto, por lo menos que va avanzando en sus etapas. Hay disparidades entre los anuncios del gobierno y el acuerdo entre nuestro país y UPM firmado posteriormente, y existen además disparidades también entre las cifras del contrato y los datos del proyecto presentado a la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente. El periodista especializado en medio ambiente Víctor Baqueta avanzó un poco más en este tema, sobre todo en las posibles consecuencias que habrá en la cuenca del Río Negro. Es por eso que ya lo recibimos en la zona central del programa. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien. Un placer. Bien. Bueno, días. Repasemos. Gudinas accedió en primera instancia a este acuerdo y tiraba ya algunos números como para iniciar la charla, que son realmente terribles. Revelaba, ¿verdad?, en este primer documento oficial de UPM que, entre otras cosas, y es lo primero que tenemos que titular, el consumo de agua diario será el equivalente al de 900.000 personas, más o menos una cuarta parte del Uruguay. Exactamente. Es una cifra tremenda. Según lo expresado por los finlandeses, la proyectada planta va a producir 2.1 millones de toneladas de pasta de celulosa al año, con la posibilidad de aumentar esa cifra en un 11%, lo que llevaría su producción a un máximo de 2.3 millones de toneladas, ¿sí?, de pasta de celulosa. Una vez instalada, va a producir unos 310 megawatts al año de energía eléctrica que tenemos que comprar. El informe relevó además la localización exacta, finalmente, que era medio misteriosa, aunque teníamos más o menos las coordenadas. Bueno, finalmente se ubicó al oeste de Pueblo Centenario y al sur de Paso de los Toros, en un bucle sobre el Río Negro, sobre el arroyo Sauce, para ser más precisos. Y tiró otros números más, Gudinas, pero lo quiero rápidamente vincular a la presencia de Pablo Ligrone, arquitecto y doctor en ordenamiento territorial, un tipo que más sabe del tema aquí en Uruguay, que habló sobre la carta que le envió al director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, a raíz de lo que él dijo fue un aval de viabilidad extremadamente precario, decía él. Y también decía, se preguntaba Ligrone, ¿cómo van a hacer para cumplir, ¿verdad?, con el hecho de darle el agua que necesita, que toma, entre comillas, ¿no?, UPM, que tomaría UPM de estar instalada? Y como decía Gudinas también, que en algún momento, ¿de dónde la van a sacar? Si hay sequía. Lo mismo dijo Ligrone, ¿no? Decía, ¿qué pasa en épocas de eventuales sequías? ¿Qué pasa? ¿Cómo cumplimos con esta obligación? Me acuerdo que Gudinas dijo, ¿la tomarán de la cuenca del Santa Lucía? ¿De dónde tomarán el agua, no? Es un gran problema. Bueno, viendo ese informe, y sobre todo cuando ellos explican las diferentes opciones de localización que estudiaron y la razón por la que eligen ese lugar, cuando aparece el descarte de San Gregorio de Polanco, que fue uno de los 5 lugares estudiados, ellos dicen que el problema allí es que no tiene una represa antes. Entonces es clarísimo que ellos eligen la localización entre la represa de Rincón del Bonete y la de Baigorria para utilizar a discreción el agua del embalse de Río de Rincón del Bonete. Claro. Entonces, ese es el problema que, bueno, es decir, técnicamente por los volúmenes importantísimos de agua, cuando vemos como se está viendo en este momento por la sequía, en lo que queda reducido el Río Negro, el grado de contaminación que tiene, incluso entre ayer y hoy se han difundido unas fotos. Sí, las vi. Y Raúl Viñas estuvo posteando algunas fotos del agua verde, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, es decir, eso tiene dos alternativas. O se sube el nivel del embalse, cosa que además de alguna manera un poco ya estaba ocurriendo, y eso fue el motivo por lo cual en San Gregorio intentaron una cosa que está resuelta técnicamente mal, que es un muro de contención, porque ya estaba, la cota del lago de Rincón del Bonete se fija por ley. Es 80 metros sobre un nivel cero de la zona.
ya venía operando, eso nosotros lo verificamos con técnicos de UTE, en la declaración de ellos, a 80 metros con 50 y 81 metros. En San Gregorio me dijeron 82. Y ese nivel ya estaba provocando por el oleaje una erosión importante en San Gregorio. Ellos idearon un muro que ahora se volvió como un boomerang contra claro, la ciudad, pero claro, eso podemos explicarlo después. Si la cota se sube a 83 metros para guardar en la época de lluvias más agua, el agua que necesita UPM, imagínense el impacto sobre San Gregorio de eso. Y la otra solución es usar directamente el agua del lago, aún en medio del verano y la sequía, con lo cual también se acaba, no hay playa posible en San Gregorio. Yo creo que en ese sentido el pueblo de San Gregorio sería el más perjudicado en una situación. Un lugar divino, lo que estábamos hablando fuera del micrófono, un lugar divino, con gran turismo, la verdad que un lugar maravilloso que se va a ver perjudicado notoriamente. Exactamente. Entonces, bueno, tal vez sea necesario comentar algo que lo comentábamos fuera de micrófono, es decir, es una situación insostenible incluso para realizar un debate. Nosotros venimos promoviendo desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable mesas redondas con todas las posiciones en juego para que la población se informe, para debatir este tema. Hicimos una mesa redonda sobre el tema jurídico, cuál es la base de sustentación legal de ese contrato. Hicimos otra sobre los impactos económicos y ahora estamos organizando para este miércoles una sobre los posibles impactos ambientales. Resulta que todos los posibles defensores del proyecto y con cierta responsabilidad sobre el mismo. Y también, es decir, porque empezamos invitando a integrantes de la DINAMA, directores, al propio director. Los que son responsables, funcionarios públicos responsables de esto. Y terminamos invitando al ingeniero Amorín, que es el responsable técnico que firma el informe presentado a la DINAMA en nombre de UPM, y todos se bajan del debate. Entonces, o sea, es una situación muy escandalosa, Yo diría que es escandalosa porque estamos hablando de una empresa muy grande que viene a meter una planta de celulosa muy grande, y aquí los problemas están bien claros. Primer problema, la situación del Río Negro. Ya hoy es delicada. No es una noticia que estemos dando en este momento porque la gente ya lo sabe como decía Víctor, ¿no? Porque se observa a simple vista, pero además los pescadores han hablado, gente de la zona, todo el mundo sabe la calidad para que no quede ninguna duda, yo en esta nota recogí la información de los monitoreos hechos por la DINAMA en los últimos años. Claro. Entonces ahí tenemos que el promedio de la concentración de fósforo en el agua del Río Negro está en 130 microgramos por litro, que eso ya es 5 veces la norma legal establecida que tenemos para la calidad del agua del Río Negro. O sea, no, es incuestionable. Ese es un nudo, ¿no?, de la problemática. O sea, la calidad del Río Negro, que evidentemente si le sumamos a los problemas que ya tiene una pastera de este tipo, va a aumentar. Eso es interesante. Primera cosa, para sintetizarlo, ¿no? Lo otro es la cantidad de agua que va a utilizar la pastera, si funciona, que ya dijimos, equivale a lo que consumimos un cuarto de la población de este país, un cuarto de personas, 900.000 personas, es increíble. ¿De dónde se saca esa agua si es que hay sequía? Que es el otro gran programa. Y después de la charla que nosotros tuvimos con el arquitecto Ligrone, me quedó claramente establecido de que cerraron los ojos y dijeron, acá, Centenario. O sea, y es bastante grave, ¿no? Porque hay que hacer todo un estudio realmente. Es la decisión de la empresa, punto. Acá no hay una evaluación propia del Estado uruguayo de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que para la recategorización del suelo, porque eso es suelo rural, tienen que categorizarlo como suburbano para que sea admisible una industria en ese lugar. Y ya para eso se están violentando todas las normas y los procedimientos existentes. O sea, la ley establece, eso lo explicó Ligrone muy bien, que se necesita un plan y es un dispositivo
especial de la ley, con una audiencia pública. Exacto. Y están evadiendo eso, no solo una evaluación estratégica que no puede circunscribirse solo al departamento de Durazno, sino hay que 5 departamentos involucrados. Y que igual ya es muy precario, ¿no? Pero además el informe ambiental estratégico es una carilla y un tercio, y si mirás el contenido, casi una carilla es una cita textual de parte del contrato. Lo dijo el arquitecta, sí, es verdad. Fabián, te corté. No, a mí me interesaba, o sea, ustedes con respecto a estos padrones, ¿se sabe de quiénes son los propietarios o de quiénes son esos 5 padrones que la empresa parece haber elegido para instalar? ¿El Centenario? No, es decir, creo que además ya, si no todos, algunos ya los compró UPM. O sea, acá nosotros sabemos que UPM viene estudiando esto, porque una empresa no da pasos así a ciegas. Hace años que ellos vienen estudiando todo el país para ver qué lugar podría ser útil para una instalación. Entonces, ellos incluso han comprado tierras con ese fin. Claro. Y esta iniciación del trámite de la viabilidad ambiental de localización en la Dinama es simplemente ir adelantando trámites. Para nosotros es clarísimo que UPM no tiene la decisión de la inversión. Eso lo dejó taxativamente establecido en el contrato, en el llamado contrato. Exactamente, es un acuerdo. Es un acuerdo, es una declaración de intenciones. Exactamente. Nada más. Sí. Pero dejó taxativamente establecido que se reserva para hasta el 2020 la decisión de sí o no hacer la inversión. Recién en el 2020 va a tomar la decisión, va a estudiar. Porque obviamente una inversión de esa envergadura depende del mercado internacional, depende de la situación del mercado internacional. Por más concesiones que esté dispuesto a hacerle Uruguay. Sí, finalmente termina siendo como un Petrel, ¿no? Dependiendo de qué pasa en la bolsa, los inversores y los negocios, si es que se hacen o no. Sí. Otra cosa me interesaba que Víctor podría explicar, está muy interesante. Usted recién mencionaba que hoy por hoy los niveles de Río de Negro, el nivel de fósforo es 5 veces más de lo que permite el propio decreto. Promedio, pero llega hasta 7. Claro. ¿Qué pasaría si UPM se instala allí efectivamente y qué efecto tendría sobre el Río Negro todos los efluentes que largaría la nueva planta? Bueno, fíjense, mirando el informe de UPM, ellos dicen, y se puede creer en eso, que el efluente que ellos van a descargar sobre el río no va a tener la carga mayor posible en el efluente, la carga de la proporción de fósforo. En nuestra normativa, el efluente puede tener hasta 5 miligramos, y ellos dicen que el máximo va a ser 2. Muy bien. Pero el problema viene después con la capacidad o no del río para diluirlo, porque por la normativa también el agua de nuestros ríos tiene que tener una proporción de fósforo mucho menor. Es decir, el límite máximo es de 25 microgramos por litro. Entonces ahí está el problema de la incapacidad en las condiciones actuales del Río Negro de absorber esa descarga. Yo, de una forma especulativa, hice un cálculo de el riesgo, es decir, el cálculo del riesgo hay que hacerlo en la situación peor posible. Claro, el peor escenario posible. En el peor escenario. Entonces, allí, comparando la descarga de esta segunda planta de UPM y la descarga que podría tener una ciudad de los efluentes cloacales, los efluentes domésticos sin tratar, me dio que el efluente de UPM equivaldría a los efluentes cloacales sin tratar de una población de 230.000 habitantes. Disparate. Es imponente. Yo me acuerdo porque siempre cuando estudiamos el informe, la evaluación de impacto ambiental de Bodnia, en la primera ubicación, en el Fray Ventos, a mí me impresionó que en el informe se decía que el efluente en el caso de Bodnia iba a equivaler a una ciudad de 65.000 habitantes, o sea, como que era 3 veces la población de Fray Ventos en ese momento. Pero además de ser menos, se iba a descargar sobre el río Uruguay, que tiene un volumen 10 veces mayor que el río Negro. Exacto. Entonces, imagínense el impacto que esto sería en esa región, ¿no?
Va a ser una bomba atómica, hay que decirlo así, va a ser una bomba atómica en el medio del Uruguay, ¿no? Digo, si esto se hace, el impacto. Otra cosa, Víctor, que seguramente será como una especie de frontón que será su vida, es el hecho de, porque yo pienso a menudo en la posición de Mariana Gil, realmente, ¿no? Dentro de la Dinama, y la respuesta que le dio los científicos la otra vez, que era más bien una respuesta tipo New Age, ¿no? Lo que pasa es que y si no, a todo lo que no se puede le ponen no puedo, una cosa así. Es como un frontón, ¿no? Digo, estamos hablando de ciencia y nos devuelven con una flor, ¿no? Digo, es una cosa... Bueno, mira, ayer, a raíz de que este fin de semana se produjo un incidente tremendo, es decir, ese muro que se construyó, que yo les comentaba en San Gregorio, resulta que como San Gregorio no tiene sistema de saneamiento y no tiene una adecuada red para evacuar tanto afluentes como las pluviales, a través de ese muro pusieron unos caños con el agua que viene de la ciudad. Hubo una lluvia muy fuerte entre el viernes y el sábado, y esa solución provocó unos canales gigantescos en la playa de San Gregorio, de más de 1 metro de profundidad y 5 o 6 metros de ancho, porque el agua se abrió paso entre la arena. Tú sabes que además yo de la visita a San Gregorio supe, que antes no lo sabía, que esa arena que hay allí es muy especial porque es el fondo de un océano en una era geológica anterior. Increíble. Entonces son como unas lenguas de arena, pero ahora se ve, por ejemplo, con la bajante del lago por la sequía, que hay otras lenguas negras, o sea, porque hay tierra, es decir, por otro lado. Claro. Entonces es una situación muy peculiar, que incluso ahora vecinos de San Gregorio estaban pidiendo contacto con investigadores de la Facultad de Ciencias porque para plantear la necesidad de cuidar y de preservar eso, porque es una situación muy peculiar, ¿no? Es decir, yo muchas veces pregunto, ¿cómo podrá haber llegado esta arena aquí? Claro, claro. Bueno, tienen la charla este miércoles, no saben quién va a ir, a quién bueno, es decir... Es en la Biblioteca Nacional, ¿sí? En la Biblioteca Nacional, en la sala Julio Castro. ¿19 horas? 19 horas. Y lo que sí van a ir son, Ligrones se excusó porque justo le surgió un compromiso en Rivera, que él es asesor de la Intendencia de Rivera, pero entonces va a ir su socia o su colega, que es Astrid Sánchez, la arquitecta Astrid Sánchez. Muy bien. Va a ir Eduardo Budinas y María Selva Ortiz. Eso están garantizadas. Bien, así que por un lado van a tener mucha información y van a poder debatir. Seguramente también aquellas personas que estén interesadas, ¿no? De pronto en defender en algo, también pueden aprovechar la instancia, ¿no? Efectivamente. Por lo menos de este lado hay ganas de debatir, ¿no? Y nosotros, de informar, de manejar la información. En la primera mesa redonda que fue con los juristas, que también se bajó José Corseñac a 3 días de la mesa, y nosotros lo invitamos como constitucionalista, y ex senador del Frente Amplio, no fue. Pero nosotros lo que estamos haciendo son unos videos de estas mesas redondas. Está fenómeno. Y los videos de Viana, Eduardo Lust y Pablo Leiza de la mesa sobre el tema jurídico ya tienen más de 10.000 visualizaciones. O sea que hay interés. Claro. Hay interés y se va a difundir porque esa es información. La gente necesita saber cómo son las cosas para después tener una opinión. Así debe ser. Víctor Baqueta estuvo con nosotros, te agradecemos, Víctor, y la seguimos, sabés que siempre estamos acá para seguirla. Está bien, muy bien, muchas gracias a ustedes. Un placer, Hablamos de lo que está hablando la gente y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Rompecabezas.